El tema en el mundo sigue siendo, además del cónclave, empieza el 7, el apagón en Europa. Todavía no se sabe nada o se sabe muy poco. Está con nosotros Nicolás Stiga. Él es especialista en tecnología para gobiernos. Gracias por venir, Nicolás. Un placer. Porque acá hay una cosa que nos... ¿Dije bien tu nombre? Perdóname. Sí, clarísimo. Ok. Me cuestan algunos. No sé qué voy a hacer si un día quiero candidatearme a algo. Es inviable. Seguramente, como sos un especialista. Muy bien. Mira, hay una cosa que nos señalaban el otro día. Hay apagones en el pasado que no tuvieron tanta repercusión como este, porque está todo interconectado, ¿no? Sí. Y sobre todo digitalizado. Por ejemplo, en España vimos que la gente no podía pagar, no podía comprar cosas. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo hasta ahora? ¿Qué es lo que pasó? Lo que estoy viendo es que todavía no estamos preparados para vivir sin la conectividad que hoy nos dan los teléfonos celulares. Los últimos 15 años nos ayornamos a manejarnos con el teléfono no solamente para pagar, sino a veces hasta para validar nuestra identidad, para presentar una documentación, por un montón de razones. Para acordarnos un teléfono. Pero totalmente, ya no nos acordamos los teléfonos. Quienes tenemos más años nos acordamos de los teléfonos de la juventud, de la infancia, pero no nos acordamos del teléfono de nuestros amigos de ahora. Entonces, hoy tenemos un nivel de dependencia en el que no estamos preparados todavía para manejarnos sin conectividad. ¿Pero por qué? Porque los seres humanos necesitamos comunicarnos entre nosotros. Y obviamente estamos hablando del apagón en España, ¿no? Pero vivimos el temporal de Bahía Blanca hace poco tiempo. Más allá de la inundación en sí, un gran problema que tuvo el temporal de Bahía Blanca fue la falta de comunicación. Había personas desesperadas porque no podían comunicarse con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, porque no tenían un dispositivo móvil con conectividad. Entonces, sí hemos visto un gran trabajo por parte incluso de la comunidad bahiense en desarrollar aplicaciones para quienes habían perdido a su mascota, quienes necesitaban algún tipo de ayuda, un colchón o lo que fuera. Eso lo hemos visto, pero lo hemos visto varias horas después, porque al principio no había conectividad. Ahora, mirá lo que me pasó, por ejemplo, con un amigo en Portugal, le escribí y me dice, perdón, te estoy contestando con lo último de batería, tengo que guardarla para mañana, te pido disculpas. Hijo. Es que ninguno de nosotros está preparado. Si mañana tenemos un apagón como hemos vivido en Argentina también, pero un apagón de una gran cantidad de horas y en gran parte del país, o en el AMBA, aunque sea. Tal vez no tenemos batería en el teléfono, lo único que nos queda es ir al auto a cargar el teléfono, claro. Quienes tienen Esa es una alternativa, la he hecho varias veces. Claro, es que no te queda otra. No estamos preparados todavía. A ver, no estamos preparados a nivel personal, no tenemos un cargador portátil, todo el mundo no tiene un cargador portátil, incluso hay algunos que funcionan con energía solar, pero no lo tenemos. Pero no funcionan bien esos, ¿no? ¿O sí? Mira, hay diferentes calidades. Claro, hay diferentes calidades. Hay algunos que son muy buenos, pero carísimos, que tienen una buena autonomía, y otros que realmente no. Pero ¿cuántos lo tenemos? No, la realidad es que no hay Yo tengo un montón, pero no lo sé cómo usar. Claro, es que se carga. Pero ¿sabes por qué? Porque hoy para mí el tema de cargar el teléfono en el auto es fundamental. Los que andamos mucho en auto no lo necesitamos porque estamos todo el tiempo cargándolo en el auto, pero si no estás en el auto lo necesitas porque ya la batería... Nosotros que además trabajamos con el teléfono no te dura más de 10 horas. Ahora, bueno, el antecedente que tenemos es aquel Día del Padre, ¿te acordás que se quedó todo se quedó? Bueno, había algunos lugares que tenían grupo electrógeno y que tenías la posibilidad de ir, enchufar el teléfono, algún shopping. Pero eso fue pocas horas. Fue pocas horas, no se compara con lo que pasó en España. ¿Hoy estamos preparados para una cosa así? Mira, no estamos preparados como personas y tampoco a nivel gubernamental muchos lugares están preparados. Es más, vamos a poner algo sobre la mesa. Se habló de un ciberataque. Lo más probable es que esa hipótesis sea descartada, ¿sí? No se descartó. ¿Porque no es real o porque no hay indicios? Porque hasta el momento no hay indicios. Hay una investigación en curso, por lo cual no se puede confirmar si sí o no, pero es una hipótesis real. Ahora, lo que digo es, ¿estamos preparados, por ejemplo, para un ciberataque? Porque un ciberataque nos puede dejar sin electricidad y sí, si bien la red eléctrica tiene, no es que lo vas a hacer fácil, o sea, va por un canal aparte, lo podés hacer, porque las redes corporativas
están conectadas muchas veces a internet o tienen muchas puertas de entrada, con lo cual es factible un ciberataque. Ahora, pero vos sos especialista para gobiernos, ¿no? Y en lo que se habló mucho es, bueno, ¿qué alternativas un gobierno tiene para poder morigerar esto? Hablaban mucho de lo que era internet satelital. Digo, ¿qué opciones ves vos para la infraestructura de un gobierno que tiene que abastecer un país? No solamente eso, sino que también desde la misma legislación. Por ejemplo, los consejos deliberantes pueden plantear que cuando se instala una antena 4G, por ejemplo, en el distrito, que esa antena tenga que tener alimentación aparte por una determinada cantidad de horas para cuando hay un apagón, por ejemplo. Ahora, las antenas lo suelen tener, pero lo que se podría legislar es la cantidad de horas, ¿no? Como para que no sea una batería que te dure 2 horas, sino que puedas estar durante el resto del día, por lo menos avisando, estoy bien, nada más, porque es lo mínimo que se necesita. Entonces, desde la legislación se puede hacer eso. Pero también hay diferentes acciones que se pueden hacer para prevenir, obviamente, pero también para abordar cuando ya sucedió, porque digo, listo, hay un apagón, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con la gente? Por ejemplo, hay municipios que hicieron un trabajo de datos importantísimo, en el cual, si un día vos tenés una necesidad, como lo que pasó en Bahía Blanca, por ejemplo, vos tenés los datos de qué necesita la gente, cuál es la situación en cada región, porque se hizo un trabajo de datos. O sea, hay un montón de aspectos en los que el gobierno puede trabajar. Ahora, ¿puede pasar? Sí. Probablemente van a existir más cantidad de apagones, probablemente va a haber ciberataques que no van a afectar solamente la infraestructura eléctrica, sino otras infraestructuras. Digo, hoy tenemos el seguro del auto acá. Pero perdóname, ¿cómo sacás los datos como gobierno si tenés un apagón? ¿Sobre qué necesitan? No, digo que se hizo un trabajo previo de recopilación de datos. Por ejemplo, un gobierno que en este momento está recopilando datos sobre la ciudad va a saber dónde tenés tanta cantidad de habitantes, dónde tenés cobertura de una antena 4G, dónde tenés problemas con el agua, por ejemplo. Recién estábamos viendo napas contaminadas. Eso vos lo podés saber y podés prever que la asistencia de agua, por ejemplo, la podés llevar ahí primero. A ver, Nicolás, un segundo porque tenemos información urgente sobre este tema. Dale. Otro apagón en Europa, Carola. Efectivamente, Pancho, se trata de otro apagón, en este caso en los Países Bajos, en la ex Holanda, en el límite con Alemania, en una ciudad que se llama Enschede. Se trata de 20.000 usuarios sin luz, un poco más de 20.000 usuarios sin luz en esta ciudad neerlandesa. Aparentemente lo que dicen hasta el momento es que se registró una explosión en una subestación eléctrica en la zona cercana. Hubo un técnico herido y desde la empresa ya informaron, nuestros técnicos están yendo en camino para solucionar el problema, pero no se ofrecieron mayores detalles acerca de lo sucedido. Pancho, Enschede, una ciudad neerlandesa en el límite con Alemania. Recordemos que ayer hubo también otra explosión en una subestación en Londres. Atención con esto. No sé, Nicolás, si esto puede ser algún indicio de algo. Sí, puede estar vinculado, por ejemplo, a un ciberataque. Mira, las hipótesis no las podemos descartar. Lo cierto es que tal vez estas cosas suceden más seguido de lo que uno piensa, son más habituales de lo que uno piensa, pero como vivimos este caso del apagón en España, lo tenemos más presente y obviamente nos llama la atención. Como cuando hay un accidente aéreo, por ejemplo, que vemos uno y tal vez vemos otro, y generalmente no se mueve la estadística, pero nos llama más la atención. Atención selectiva se llama en psicología. Sí. Ahora, la única hipótesis que podría llegar a conectar, en realidad son dos hipótesis que podrían llegar a conectar ambos casos. La primera es si existe algún tipo de relación técnica entre una subestación y otra, que la verdad es que lo desconozco completamente. La otra sí es un posible ciberataque, pero no nos podemos adelantar, es todavía muy fresca la información, está todo tan verde en este momento que no tenemos la posibilidad de decir fue esto. Por supuesto, hay que esperar las comunicaciones. No, y hay una cosa que es que el sistema europeo está interconectado, hay todo un anillo, es una ventaja porque cada país provee la energía y la que no se usa va para el otro. Le pasó a Francia. Claro.
pero tiene estas desventajas. Ahora, la pregunta es, estamos digitalizando todo, un gran progreso en la recopilación de datos, análisis. ¿Hay backup? Bueno, los gobiernos nacionales suelen trabajar bien los temas de backup y los temas de ciberseguridad. Si bien todavía hay mucho para hacer, pero cuando empezamos a bajar un poco a los gobiernos provinciales, estatales, según el país, o a los municipios, a los ayuntamientos, todavía hay una deficiencia muy grande en materia de ciberseguridad. ¿Qué pasa? La ciberseguridad termina siendo aquel gasto prescindible que no lo tenés en consideración hasta que te pasa algo. Exacto. Sí, es como el airbag del auto. Tal vez nunca tengas un accidente y ojalá que sea así. Qué buen ejemplo. Pero si eso sucede, vos necesitás el airbag. Y hemos visto casos de muchísimas empresas que han perdido millones y millones en cuestión de minutos. Prepagas. Y que les lleva meses recuperar la información. Y pymes también, porque no se trata solamente de multinacionales. Es más, la multinacional tiene una recuperación más fácil, porque si perdió 150 millones de pesos en 3 minutos, probablemente se recupere fácil. Claro. ¿Sí? Ahora, la pyme que perdió ese monto está knockout. ¿Y cuál es el motivo por el que se hace un ataque de este tipo? Bueno, en realidad, a ver... ¿Cuál es la motivación, digo, no? La ciberseguridad no comprende solamente las cuestiones vinculadas a un ataque concreto, sino también a la pérdida de información por otras razones. O sea, puede ser aleatorio. Sí, por ejemplo, puede ser que vos tenés un servidor y se prende fuego. Claro. ¿Ok? Bueno, vos necesitas un backup de la información que contiene ese servidor y además necesitas las aplicaciones que corren en ese servidor en otro lado para tener cierta redundancia y no perder eso. ¿Sí? Y también tiene que ver con los ciberataques. Las motivaciones son muchas, pero principalmente son económicas. Algo que está en auge en los últimos años es el robo de información, el secuestro de información. Es un chantaje. Es un chantaje porque le ha pasado a gente que conozco que tiene pyme, empresa de 30 personas, y se te meten en el sistema, entonces no sé cómo es si te mandan un mensaje o les tenés que pagar en bitcoins tanta cantidad de dinero para que ellos te liberen el sistema y que vos puedas seguir con tu vida rutinaria en la fábrica. Claro, ese es el ransomware, exactamente, que la motivación principalmente es económica, pero puede ser política también. Un ciberataque puede tener vinculaciones políticas. De hecho, lo hemos visto cuando surge la guerra entre Rusia y Ucrania, la cantidad de ciberataques en la región aumentó exponencialmente por cuestiones principalmente políticas que obviamente tienen impacto en lo económico también. Pienso en el caso de la prepaga, ¿no? La prepaga tiene mucha información sensible. Sí, claro. En este caso, independientemente de la remuneración, sería como un secuestro, ¿no? La extorsión. Sí, es también... y tiene implicancias como, bueno, tenés responsabilidad civil también cuando gestionás los datos de las personas. Entonces, vos tenés el impacto que tuvo en el momento. Imaginemos que un municipio recibe un ataque. Y roban fondos de la cuenta del municipio, que ha pasado en Argentina, por ejemplo. Totalmente. Hubo un caso muy conocido hace unos años atrás. Bueno, más allá de la pérdida económica, hay que hacer un análisis de la responsabilidad legal que existe de esos fondos que se perdieron. Y por supuesto una investigación de cómo surgió ese tema. ¿Y cómo puede surgir? Puede surgir desde un archivo que recibís en un correo electrónico, un archivo que descargás de un sitio web, un pendrive que conectás en una computadora. Puede surgir por un montón de razones. Ahora, ¿existen métodos para prevenirlo? Sí, lo que pasa es que la cultura de la prevención no la tenemos tal vez tan arraigada. Por ejemplo, existen mecanismos de identificación de anomalías genéricas, donde si alguien inicia sesión en un horario desconocido o poco habitual, te puede desconectar el equipo de la red. Una advertencia, este no es un sitio seguro. También. Bueno, existen obviamente mecanismos anti-malware de todo tipo, pero hoy no se está pensando en eso, no se tiene en consideración, y la realidad es que los costos de la prevención bajaron mucho y los costos cuando recibís un ciberataque aumentaron exponencialmente. ¿Cuánto tiempo podés tardar como empresa o incluso como un ministerio en recuperar eso, en promedio? Mira, si el ciberataque es a lo que se define como un endpoint, o sea, un dispositivo que puede ser un celular o una computadora y tiene un mecanismo de prevención, la desconexión es inmediata. Entonces, si de pronto la computadora de ella es atacada, ataca esa computadora, se desconecta automáticamente de la red y en casos extremos se puede forzar el apagado.
con lo cual el resto de la red no se ve afectada. No se contamina. Claro, pero cuando ya llegás a un nivel de contaminación del resto de la red, ahí cada caso es muy particular. Puedes estar minutos, horas o puedes estar días o no recuperarte también. Directamente. Directamente no te recuperás. Entonces es como el caso del airbag o como el salvavidas en un barco, pero te das cuenta de que la prevención era el salvavidas cuando ya el barco se empezó a mover y se empezó a inclinar. Qué importante era el bote al lado del Titanic. Gracias, muy ilustrativo, muy didáctico sobre todo. Un placer estar acá. Gracias, Nicolás.